Vamos a resolver este problema que se encuentra dentro del tema de trabajo y energía. En este caso nos dicen, una fuerza de 70 newton se aplica continuamente a un objeto de 5 kilos, como se muestra en la figura. En el apartado A nos dice si el rozamiento puede despreciarse, cuál será la velocidad del objeto cuando se ha desplazado 6 metros. Y en el apartado B nos piden lo mismo pero con un coeficiente de rozamiento. Bueno, nuestros datos, tenemos una fuerza que estamos aplicando de 70 newton, tenemos una masa que en este caso son de 5 kilos y el ángulo pues 37 grados. El desplazamiento son 6 metros y lo que me piden es la velocidad final. Vale, no me lo dicen, pero la velocidad inicial pues 0 metros segundo. Bueno, en este caso, tal y como tenemos el dibujo, ¿vale? Vamos a poner aquí el movimiento iría en ese sentido porque siempre hay que respetar el dibujo, ¿vale? Aunque normalmente el movimiento va en el sentido opuesto, pero respetamos el dibujo. Vamos a pintar aquí las fuerzas por si nos hace falta para tenerlas pintadas, ¿vale? Aquí tenemos el peso. La fuerza esta de 70 newton la vamos a descomponer. Tenemos, esta sería mi Fx. Y esta sería mi Fi. La normal pues sería un poco la diferencia entre una y otra, ¿vale? Pues más o menos puede ser algo así. Esa sería un poco mi estructura de fuerzas en el primer apartado. Bueno, vamos a empezar a calcularlo. Aquí también hay varios caminos. Podemos descomponer la fuerza en la componente X, la componente Y, o podemos trabajar con la inclinación de la fuerza. ¿Por qué? Bueno, pues como me piden la velocidad, ya sabéis que este ejercicio se puede hacer bien por trabajo y energía o bien por dinámica. Nosotros vamos a tirar por trabajo y energía porque es el tema en el que estamos. Y lo que vamos a aplicar es que el incremento de energía mecánica es igual que el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y qué fuerzas tenemos aquí? Pues tenemos la fuerza peso, que siempre va a ser una fuerza conservativa, y la fuerza con la que estamos tirando, que esa va a ser una fuerza no conservativa. Luego también tenemos la fuerza normal, que es una fuerza de reacción. De todas maneras, esa fuerza normal es perpendicular al movimiento y por lo tanto no va a contribuir en el trabajo. Pero esta fuerza sí que es una fuerza no contributiva, por lo tanto no conservativa, por lo tanto sí que contribuye a ese trabajo que tengo que calcular. Total, que sabemos que la energía mecánica es la cinética más la potencial y esto va a ser igual al trabajo de la fuerza F. Vale, el trabajo de la fuerza F, que es el producto escalar de la fuerza F por el desplazamiento. En este caso es el módulo de F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma, que es de 37 grados. ¿Qué pasa? ¿Qué me puedo quitar? Pues me puedo quitar en medio el incremento de energía potencial porque es un plano horizontal y la altura inicial es igual que la altura final. Si trabajo un poquito más con la expresión de la energía cinética, veremos que también me puedo quitar alguna cosita más del medio, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a F por incremento de R por el coseno de 37 grados. Bien, como la velocidad inicial es nula, este término se me va. Y me queda la cosa pues bastante más pequeñita. Mi incógnita, lo que yo tengo que averiguar es esa V sub F. Muy bien, si despejo esa V sub F, obtengo que es igual a 2 partido M por F por el incremento de R por el coseno de 37 grados y la raíz cuadrada, que si sustituyo por 70 por 6 por el coseno de 37 grados, sin olvidar la raíz cuadrada, es igual, lo vamos a escribir aquí, es igual a 11,58 metros segundos. Ese es el valor de la velocidad en el apartado A. Podríamos haber descompuesto la fuerza, calcular sus componentes un poquito más largo, pero es otra posibilidad, ¿vale? Bueno, vamos con el apartado B. En el apartado B
lo que me dicen ahora es que tengo un coeficiente de rozamiento que vale 0,4 y en consecuencia pues tendré una fuerza de rozamiento. Si retomamos el dibujito, lo tenemos aquí, como tenemos una fuerza de rozamiento, en este caso el movimiento hemos dicho que va para este lado, la fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento, siempre se opone al movimiento, por lo tanto la pintamos para este lado. Bueno, entonces la diferencia con respecto al apartado anterior es que tengo que calcular la contribución de esa fuerza de rozamiento al trabajo, porque la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Bueno, entonces vamos a empezar calculando el valor de esa fuerza de rozamiento. Sabéis que es nu por la fuerza normal. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la fuerza normal va a ser igual al peso menos la contribución de la fuerza en el eje Y, porque ahora en el eje Y tengo dos fuerzas, tengo el peso y esa F sub I. Tengo que calcularlo. La fuerza normal es, el peso es M por G y la F sub I es la fuerza por el seno de 37, ¿vale? Tal y como se ve en el dibujo. Muy bien, si calculo esto y sustituyo, tengo que esto es 5 por 9,8 menos 70 por el seno de 37 grados, que si hago este cálculo obtengo que la fuerza normal vale 6,87 newton. Es el valor de la fuerza normal, es un valor que tengo que calcular intermedio. Y ahora pues ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por el valor de esta fuerza normal. Y esto es igual a 2,75 newton. Esto es el valor de la fuerza de rozamiento. Muy bien. Ya puedo calcular la contribución de esta fuerza. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual al producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Y esto es igual al módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es de 180 grados, porque veis que la fuerza de rozamiento va en un sentido y el movimiento en el contrario. Si hago este cálculo, que lo puedo hacer, ¿vale? Sería 2,75 por el desplazamiento, que son 6 metros por menos 1. Y esto es igual, vamos a ponerlo aquí, a menos 16,49 julios. Bueno, rescatamos nuestra expresión estrella, el incremento de energía mecánica es igual que el trabajo de la fuerza no conservativa y ahora resulta que tenemos dos. En esta situación tenemos el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a calcular pues nuestro trabajo total. El trabajo de la fuerza F lo teníamos en la pantalla anterior, aunque no lo hayamos calculado, vamos a ponerlo por aquí. El trabajo de F era F por el desplazamiento por el coseno de 37, que esto era igual a 70 newton por 6 por el coseno de 37 y era igual a 335,42 julios. Vale, de modo que me queda 335,42 julios menos 16,49 julios y es igual a 318,93 julios. Bueno, ya casi que hemos acabado. Entonces teníamos que el incremento de energía mecánica era igual que el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esta energía mecánica era la cinética más la potencial y esto es igual que el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tal y como pasaba antes, esto se me iba y aquí teníamos que la energía cinética inicial era 0. Así que lo que me queda es que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual que ese trabajo de las fuerzas no conservativas. Voy a despejar mi velocidad, 2 partido m por el trabajo de las fuerzas no conservativas, su raíz, y esto es 2 entre 5 por este valor de las fuerzas no conservativas que acabo de calcular y le hago su raíz.
Si hago este cálculo, obtengo 11,29 metros segundo. Sería el valor de la velocidad final en el caso de que tengamos un rozamiento, ¿vale? Como veis, es un poquito inferior a lo que hemos obtenido en el apartado A, lo cual es coherente porque tenemos una fuerza que se opone a ese movimiento. Y con esto hemos acabado el problema.